No, hoy no sé cómo introducir el tema. No tengo ningún comentario gracioso que hacer, ningún chiste o meme que meter. Y sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran de así? ¿Es que siempre tengo que empezar con un sí? ¿Hoy vamos a hablar? Pues no, tengo derecho a reinventarme. Me niego a ser esclava de mis propias decisiones. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Pero pues... sí. Supongo que hablaremos de cómo ciertas obras narran con mucho más que aquello que se plasma en su argumento, y cómo muchas veces los temas y mensajes de algo están más presentes en sus modos que lo que están contando en sí. En mi vídeo respecto a qué es lo que hace a un buen protagonista bueno, que podrán encontrar en la descripción, reflexioné un poco acerca de la relación entre la forma y el contenido, y terminaba argumentando que finalmente un buen protagonista era aquel que servía a los mensajes y propósitos de su propia obra, es decir, que era parte de una forma que realzaba el contenido. Pero antes de continuar, recapitulemos, ¿qué es esto exactamente de forma y contenido? Tradicionalmente suele decirse que una obra se compone de dos elementos: la forma, es decir, el cómo se hacen las cosas, y el contenido, es decir, aquello que se quiere contar, el mensaje que desea transmitirse. Por poner un ejemplo sencillo, si tomamos este famoso cuadro de Picasso, el Guernica, encontraremos que la forma es la de un cuadro pictórico de estilo cubista que no utiliza color, solo blanco y negro, de gran formato, expresiones exacerbadas, composición caótica, etc. Si hablamos del contenido, diremos que expresa el terror de la guerra, el caos doloroso del pueblo de Guernica durante un bombardeo en la Guerra Civil Española. También podríamos decir que durante el acto comunicativo, la forma sería el código mediante el cual se entrega el mensaje, y el contenido es el mensaje en sí. Porque, y esto es una opinión mía, y estoy segura de que existen muchísimas personas dispuestas a rebatírmelo, recuerden que no existen los absolutos, el arte es comunicación, es expresión y por tanto busca comunicar algo a otras personas. La cosa es que ahora, pasado un tiempo, no puedo dejar de sentir que realmente había más que decir y ahondar respecto a estos conceptos en concreto. Y es que por cómo se plantea, pareciera que el mensaje de una obra está únicamente en su argumento, en el desarrollo de su historia y las conclusiones de la misma. Y esto no es para nada así. Podemos tomar dos argumentos parecidos, al fin y al cabo realmente hay un número limitado de argumentos que tratar en la ficción, y que sin embargo ambas obras tengan mensajes muy diferentes o incluso opuestos, porque muchas veces el cómo contamos algo nos habla tanto más que aquello que estamos contando en realidad. Si trasladamos este pensamiento a otras ramas artísticas que no son eminentemente narrativas, como por ejemplo el arte pictórico o la música, esto se vuelve muy claro. En varios de los movimientos de las vanguardias artísticas, por ejemplo, es muy evidente que la intención expresiva de las obras está mucho más relacionada, si no totalmente, con la forma en que están pintadas y no con lo que está pintado en ellas. Y sin embargo, esto no quiere decir en modo alguno que no haya un mensaje escondido en el cómo se realizan. Si miramos por ejemplo los cuadros expresionistas, resulta muy evidente que aquí no importa la escena que se está representando, sino la propia visión del autor plasmada en los colores, la perspectiva distorsionada y demás elementos propios de este movimiento. Pero vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor, y para ello voy a usar a uno de los pintores clásicos que más me gustan y uno de los más importantes de la pintura universal en general. Hablo de el señor Diego de Velázquez. En el cuadro algo revolucionario, llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a enseñar al tonto cómo se tiene que hacer. En el cuadro de las Meninas, probablemente su obra más importante y famosa, pintó a la infanta Margarita con su séquito, doncellas, bufones, el perro, etc., en un cuadro que sin duda alguna destaca por el increíble dominio técnico con los pinceles que poseía su autor, en el cual incluso, adelantándose a su época, logró pintar el aire. O sea, para que se hagan una idea, su dominio de la llamada perspectiva atmosférica era tal que pintó algo que no se puede ver, que es invisible. Sin embargo,
¿Cuál es el contenido de esta obra? Porque a primera vista parece un simple retrato de la infanta y las personas que la rodean. Muy bien hecho, eso sí, y esto nos podría llevar a pensar erróneamente que el único valor de las meninas es su técnica impecable. Pero entonces vemos cómo Velázquez, en su afán por verse reconocido como artista en una época en la que a los mismos se los consideraba meros artesanos, se incluyó como personaje del cuadro, se puso a él al lado de la familia real del imperio más poderoso de Occidente en esos momentos, ni más ni menos. Dijo: yo, Diego Velázquez, estoy aquí. También, si nos fijamos en la pared del fondo, veremos que hay un espejo en el cual se ven reflejados los reyes, lo que quiere decir que Velázquez situó a quien fuera que estuviera mirando el cuadro en la posición de estos, convirtiendo en rey a cualquiera de sus espectadores. Y todo esto por no mencionar ni ahondar en los juegos de miradas presentes en la obra, y en el cómo la misma es un metacomentario de su oficio, pues en el fondo lo que vemos es una escena que ocurre mientras él, Velázquez, retrata a los personajes que están fuera de la escena, los mentados reyes. De hecho, incluso podríamos decir que es un caso muy ingenioso de rotura de la cuarta pared. Cuando miramos el cuadro, todos los personajes nos miran a nosotros mientras estamos siendo retratados por el célebre pintor. La verdad es que me quedo de puta madre. En otro de sus cuadros, La rendición de Breda, popularmente conocido también como el cuadro de las lanzas, se representa la rendición de la ciudad de Breda ante las tropas españolas mediante el acto de la entrega de las llaves de la ciudad a los vencedores. Y nuevamente, a primera vista podría parecer que solo se está retratando un evento histórico para engrandecer al Imperio español, hasta que lo comparamos con obras similares y nos damos cuenta de que, al contrario que en la mayoría donde el vencedor recibe las llaves mirando por encima al vencido desde el caballo, en este ambos están de pie, juntos, como iguales. Algo muy esclarecedor sobre la visión de nuestro pintor palaciego sobre los vencidos o sobre la propia guerra. Y por supuesto podríamos seguir mucho más. Tenemos el cómo pintó un desnudo femenino en una época en la que estos estaban sumamente censurados por el gran poder que poseía la Iglesia en España, como pasó con la Venus del Espejo. O el hecho de que casi nunca pintara cuadros religiosos y que al hacerlo estuviera más preocupado de reflejar la belleza del cuerpo humano y la naturalidad de los gestos que la escena bíblica en sí, hechos que le dan incluso un aire combativo a su figura. El cómo pintaba Velázquez sus cuadros, cómo los componía, qué elementos decidía incluir en ellos, revela mucho sobre su visión del mundo, y es por eso que aún hoy, más allá de su maestría técnica, sigue siendo tan fascinante. Es por eso que artistas de todas las épocas han vuelto a él y lo han reinterpretado. Diego de Velázquez creó un lenguaje de gestos, miradas y reflejos para contarnos su forma de ver la vida. Si trasladamos esta manera de pensar a la ficción narrativa y en concreto al anime, que es lo que nos ocupa, veremos un universo riquísimo donde más allá de la historia que nos narran, podemos encontrar miles de elementos tan elocuentes o incluso más que la misma. Desde símbolos establecidos en la tradición popular, como sucede con el uso de los animales para los personajes de Beastars, como series que crean sus propios códigos simbólicos. Por ejemplo, Utena aprovecha de los símbolos y tropos propios de los cuentos de hadas tradicionales para establecer sus propios subtextos, en una obra tremendamente surrealista, pero aún así muy clara en sus mensajes y temas a tratar. Puede que no podamos seguir el hilo de la historia con toda la precisión, pero es que el mensaje no está en un argumento que de por sí ni siquiera es especialmente original, sino en los detalles como el diseño de los personajes, los diálogos crípticos que sostienen y su propio código simbólico. Una obra que nos habla de la dependencia emocional, la propia voluntad en contraposición con el deber o el destino, la rigidez absurda de los roles de género y otros tantísimos temas. Y sin duda, si hay algún ejemplo clarísimo de todo esto en lo que es el mundo del anime, es la famosa Furikuri, un anime que no pretende contarnos precisamente una historia con mucho sentido, pero que sin embargo logra expresar de forma más que competente la experiencia de la llegada a la adolescencia, la confusión de esa etapa y toda su mezcla de emocionalidad a flor de piel y tremenda frustración o incluso apatía. Y estos son solo dos ejemplos, hay muchísimas series y mangas que juegan en esta misma liga. Son obras que lo que nos hacen sentir es mucho más relevante que lo que nos están contando, si es que cuentan algo en primer lugar. No tienen miedo a perder coherencia narrativa porque les interesa mucho más poder transmitir a través de sus elementos formales, esto es, relativos a su forma. Y es
es algo que está completamente bien, son obras buenas que funcionan por sí mismas. Y ojo, yo en lo personal no soy demasiado fan de este tipo de obras, si bien hay muchas que sí que me gustan, porque prefiero por mucho aquellas en las que se logra un equilibrio entre la exploración temática a través de su trama y de los elementos formales, que también las hay y son bastante tremendas. Paprika o Paranoia Agent, por ejemplo, de Satoshi Kon, pueden parecer caóticas, igual que El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Son películas que resultan extrañas para muchos y más de una persona puede sentirse perdida al mirarlas sin terminar de tener claro qué es lo que están narrando en primer lugar. Sin embargo, en los tres casos esta complejidad es sobre todo una ilusión creada por la dirección de ambos directores, pero como historias poseen un argumento bastante fácil de seguir y al mismo tiempo elementos como la susodicha dirección que realzan y forman parte de los temas tratados en cada una. Elementos que van desde el diseño de los personajes hasta la paleta de colores que se decide emplear en cada escena. Y esto me lleva a One Piece, una serie de manga donde el autor, Eiichiro Oda, ha establecido también toda una serie de símbolos muy elocuentes, como el sombrero de paja, las D, los nombres de algunos de los personajes, las Jolly Roger o elementos presentes en el diseño de personajes como las cicatrices que estos van acumulando a lo largo de la historia. Incluso cosas como la diferencia de tamaños entre unos y otros, que podrían parecer elementos puramente estéticos, tienen también un significado que nos habla del tipo de mundo en el que se desarrolla la historia, el tipo de persona que es el protagonista, Luffy, y qué clase de voluntad y liderazgo posee y qué tipo de autoridades hay en contraposición a él. Tampoco es nada desdeñable el uso que hace en este sentido Evangelion de elementos como la distancia física entre los personajes, representando la desconexión psicológica entre estos y su aislamiento y soledad, o el cómo Fumetsu no Anatae agarra elementos de los shonen neketsu típicos en los que se inspira, como los power-up, y los dota de un significado prácticamente opuesto, ya que mientras que estos suelen ser asociados con la autosuperación triunfal y la empoderación, en la obra de Yoshitoki Oima son la pesada carga del personaje y la marca de su tragedia. Pero incluso en series más aterrizadas y mundanas, que parecen codearse con el costumbrismo y caen dentro del slice of life, esto está más que presente también. Hace poco hablé de Aono Flag, un manga que me encantó y de hecho pueden encontrar la reseña en el canal, es el vídeo anterior a este, y que si bien parte de una premisa sencilla, profundiza muchísimo en aspectos de la vida humana y la experiencia adolescente, y lo hace por medio de sus personajes, diálogos y desarrollo, sí, pero también a través de una retórica visual muy llamativa en la que juegan elementos como el realismo empleado en según qué ocasiones para dibujar a los personajes o simbolismos constantes como las manos que se toman o el tablero de un juego de dados, haciendo alusión a los personajes que conectan entre sí en el primer caso y a la toma de decisiones e incertidumbre en el segundo. Otro ejemplo de esto es Oyasumi Pum Pum, donde nos están contando una historia cruda y realista, pero su personaje principal, que además carece prácticamente de diálogos, se ve así, o donde directamente Inio Asano, el autor, juega con expresiones exacerbadas o la abstracción visual para reflejar ciertas emociones o establecer atmósferas concretas. Muy parecido es el caso del manga, cómic coreano para el que no sepa qué significa esta palabra, lo que está escrito, donde la forma en que están dibujados los personajes varía en relación a su estado emocional o los valores que manejan. Por ejemplo, número 1, uno de los protagonistas, es un personaje que ha sido convencido por sus padres de que debe ser el más exitoso y sobresaliente en todo, y que lo es realmente, que ese es su lugar en el mundo y en la pirámide social. Por lo que, si bien se siente súper presionado y mal por esto, también es muy pedante y elitista, incluso clasista, y de ahí que se lo dibuje con este pedazo de cabolo, para demostrar la vanidad del personaje y la superioridad que siente tener respecto al resto de mortales. Y con esto, al final lo que quiero decir o lo que quiero mostrar es que todos los elementos son importantes y nos cuentan cosas, y quizás no terminen de tener, por ejemplo, relevancia en la trama a un nivel funcional, pero sí contribuyen a expresar lo que a fin de cuentas una obra quiere expresar. Los vendedores de Undertale, un juego que me gusta muchísimo y si me siguen desde hace tiempo en el canal sabrán que siempre utilizo su banda sonora en los vídeos, no tienen incidencia en la historia
historia, lo mismo que muchísimos de los personajes o los diálogos que uno puede sostener con ellos a lo largo del juego. Pero nos hablan más de lo que esta obra quiere contar que el pequeño cuento lineal y sencillo que se recorre. Puedo asegurar, por ejemplo, que el juego no sería lo mismo, la experiencia no sería la misma si no entras en la casa del fantasmita y te tumbas con él en el suelo compartiendo este trocito de intimidad con este personaje, que podrá ser todo lo secundario que se quiera, pero tiene un mensaje muy potente en general. Winry Rockwell quizás no patee traseros ni participe en grandes batallas contra los jefes finalísimos de Fullmetal Alchemist, pero perfila como pocos personajes los temas centrales de la historia, conectando con el desarrollo y aprendizaje de varios de ellos y desarrollándose ella misma también a través de sus propias vivencias. Por esto no estoy muy a favor personalmente de cosas como la pistola de Chekhov, y creo que es un error verlas como una verdad narrativa absoluta, una regla que seguir a rajatabla o como un criterio para decidir sobre la calidad de algo. La teoría en concreto dice que si en el primer acto tienes una pistola colgada en la pared, entonces en el siguiente capítulo debe ser disparada, si no, no la pongas ahí, aludiendo a que todo elemento presente en una obra artística debe tener un porqué justificado argumentalmente y la necesidad de eliminar todo aquello que sea superfluo a la trama misma. Y no me malentiendan, Chekhov es uno de los grandes entre los grandes, me encanta cómo escribía y todo, pero para mí esto es más un estilo de narrar, un método personal que el autor puede tomar o no, pero no una regla sobre cómo las cosas deben ser hechas. Quizás la pistola está en la pared no porque deba ser disparada, sino porque es parte de la caracterización de mi personaje, que es policía o, por ejemplo, está a favor de la tenencia de armas en Estados Unidos y es un conservador votante del Partido Republicano, por decir algunas ideas. Por más que este rasgo sea netamente un elemento descriptivo y no incida mayormente en la historia que estoy contando, es parte del personaje y lo hace sentir humano y real. Es importante porque nos permite saber más de él. ¿Qué importancia argumental tienen, por ejemplo, las mariposas en Triple X Holic, más allá de simbolizar la realidad etérea y metamorfoseante de Yuko? ¿Cuál es la importancia de a saber el sombrero de paja de Luffy, más allá del simbolismo que representa el mismo? ¿Y el episodio del dios del río en el viaje de Chihiro, a qué viene? ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿O todos esos capítulos autoconclusivos en Paranoia Agent? La respuesta es que no tienen ninguna relevancia para la trama principal y sin embargo, cada una de estas historias no sería lo mismo ni transmitiría lo que transmite tan eficazmente sin estos elementos que poseen. Como mencionaba en el vídeo de los protagonistas, el arte es un código mediante el cual alguien, el artista, emite un mensaje para que el receptor, nosotros como espectadores de la obra, lo recibamos, y para que la comunicación sea efectiva, la forma debe estar al servicio de los mensajes. Esto es algo que mantengo, pero el arte como código es muy complejo. No hay límites sobre lo que se puede o no hacer, y no existe una única manera de contar lo que queremos contar. De hecho, creo que es un error prescindir de una narrativa instalada en lo formal o el dejar de lado los diversos elementos de narrativa gráfica que pueden servir para explorar y desarrollar los personajes, mundo y temas a tratar en una historia tanto como las frases que se digan en el guión. Quiero decir, si no vas a jugar con estos elementos, ¿para qué elegir en primer lugar el arte como medio de expresión? Y en fin, creo que ya no queda más que decir respecto a todo este tema. Si son creadores o futuros creadores de historias, los insto a utilizar no solo su argumento, sino todos los recursos del medio que elijan para narrar. Narren con el diseño de sus personajes, con los elementos simbólicos, con la composición de las imágenes o descripciones si es que están utilizando literatura. Narren con el ritmo y en general con todo lo que tengan a su disposición. Si por otro lado simplemente quieren juzgar las obras que consumen e interpretarlas, fíjense tanto en estos elementos como en el argumento que está presente. Pregúntense qué significan estas cosas y por qué están ahí. Lo importante es que no se queden con lo literal e evidente. El arte y sus formas son muy elocuentes, solo hay que aprender a prestar atención y escuchar. Y bueno, yo soy Marina Golondrina y espero que este vídeo, a pesar de lo denso, se les hiciera interesante o al menos entretenido. Yo por mi parte seguiré maravillándome con todos los recursos narrativos que existen y el cómo los artistas trabajan con ellos para compartirnos un poco de su
un mundo a nosotros, el público. Los veo en el siguiente vídeo y en la caja de comentarios y como siempre, espero que esto les haya gustado tanto como a mí hacerlo.